Buenas tardes. Hoy, en la cara C de la historia, tenemos con nosotros a tres importantísimas personas. En un lado de la mesa tenemos a la fantástica cineasta Leni Riefenstahl, conocida por sus películas El triunfo de la voluntad, Olimpia y La luz azul. Bienvenida, es un placer tenerla aquí con nosotros. El placer es mío, Bea. En el otro lado de la mesa tenemos el distinguidísimo actor, director y guionista Reinhold Schüssel, que trabajó en películas como Adán y Eva o Hola César. Sus obras fueron muy populares en Alemania y el régimen nazi le otorgó el título de Ehrenrainer, que sería un ario honorario, y a pesar de ser judío se le permitió seguir dirigiendo. Un placer. Ahora volveremos a este tema, pero primero vamos a presentar a nuestra última invitada, la respetada e ilustre profesional de la propaganda, Jocelyn. Es un placer estar aquí con personas tan importantes como Leni o Reinhold. Todos han visto alguna vez alguna de las películas de Leni. Lo que algunos quizás no saben es que empezaste como actriz, al igual que Reinhold, quien también empezó como actor. Es verdad, pudimos ver talento de actriz antes de pasar a ser directora. Cuéntanos, Leni, ¿cómo fue? Bueno, y Reinhold, ¿cómo fue para ti? Así es, yo empecé siendo actriz y todo fue gracias a una actuación que tuve en la cual estuvo presente el director de cine Arnold Frank, quien por suerte se fió en mí y me contactó para su próxima película. Yo en ese momento no me lo podía creer y toda mi vida pues estuvo rodeada de arte y yo por fin iba a tener esa posibilidad de comunicar ese arte a través de la pantalla. La verdad es que fue una experiencia bastante fascinante. Es cierto que yo también empecé como actor en 1915, cuando tenía 29 años. Recuerdo que interpreté un papel en la película Werner Kraft, aunque después, en 1918, ya conseguí dirigir mi primera película, María Magdalena. Es muy interesante cómo ambos empezasteis en la actuación. Dime, Leni, ¿cómo acabaste detrás de las cámaras si empezaste delante? Bueno, es una historia interesante. Yo siempre he sido creativa y desde muy pequeña pues el crear ha estado en mis venas. A los 4 años yo pintaba y después de la pintura pues me adentré en el mundo del baile. Pero por desgracia una lesión en la rodilla pues me alejó de los escenarios del baile y mi espíritu de artista pues me llevó a la actuación. Empecé actuando pero siempre pues me venían ideas y estas ideas pues siempre me ha gustado crearlas y eso me llevó a ponerme detrás de la cámara. ¡Qué fascinante! Fuiste aclamado por tus películas en toda Europa, pero tu boom llegaría con tu mejor película, la propaganda nazi, El triunfo de la voluntad. Así es, tuve la suerte de haber sido reconocida por mis trabajos y premiada por ellos. La verdad es que fue una gran satisfacción. ¿Eras consciente que esa película ensalzaba la figura del dictador Hitler? A ver, bueno, esa parte puede ser cierta, vea. La figura de Hitler era ensalzada, pero tengo que decir que cuando realizaba mis objetivos, yo solo quería hacer las películas, yo no miraba el objetivo que tenía esa película detrás. Mi pasión era hacer cine, hacer arte, crear y compartir la obra, ese arte que yo estaba realizando. Pero tu obra era una propaganda de un dictador que mataba gente. A ver, bueno, en mi obra sí que es verdad que hablo de Hitler como una personaje pues, que podía ayudar a los alemanes a través del cine, creando, que es mi pasión. Has creado un monstruo. Bueno, a ver, vea, puede ser, ¿vale? Puede ser. Pero mi objetivo en ningún momento fue ese. Mi objetivo siempre era hacer cine y ya está. Por ejemplo, el fabricante de armas no es responsable del uso que le dan al arma. Él crea el arma y igual que yo creo la imagen que comparto, el uso que le den a esas imágenes pues ya no es mi culpa. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que por tu culpa de su película, mucha gente han apoyado a un dictador pensando que era un santo? Ay, bueno, eso no te lo puedo negar. Sé que algunas de mis películas fueron utilizadas como una propaganda para poner a Hitler como una buena persona, un buen político que se preocupa por su pueblo. Y sí que es verdad, pues, que el triunfo de la voluntad era una de ellas. ¿Y por qué dirías esto? ¿Qué pasa con su película?
Bueno, en mi película pues se muestra el desarrollo del Congreso del Partido Nacionalista. En 1934 en Nuremberg, al que llegaron a acudir a más de 700.000 militantes y simpatizantes, creo, y se estrenó en 1935. En mi película pues se muestran imágenes de miembros uniformados del partido desfilando, aunque aparecen relativamente pocos soldados alemanes. Desfilan al son de las marchas y sin contar las partes de varios discursos pues, que realizaron varios líderes nacionalistas en el Congreso, como el propio Adolf Hitler, que fue él quien me encargó el film y su nombre pues aparece en los créditos iniciales. Se podría decir que el tema principal del Triunfo de la Voluntad es el regreso de Alemania a la categoría de potencia mundial, mostrando a Hitler como un mesías que está devolviendo la gloria a la nación, ¿no? Sí, eso es exactamente. Gracias, Reynold. ¿Puedo decir algo? Claro. Solo quiero señalar el hecho de que las técnicas utilizadas por Lenin, como son las cámaras en movimiento, los teleobjetivos, para así ella poder crear una perspectiva distorsionada, la fotografía aérea, son magistrales además de revolucionarias, con un enfoque en el uso de la música y de la cinematografía. Todo esto ha hecho que esta película sea considerada como el documental político-artístico mejor consumada de toda la historia del cine. Muchas gracias, Jocelyn, de verdad, muchas gracias. Vale, ya que te has animado a hablar, Jocelyn, ¿puedes decirnos qué influencia ha tenido esta película desde tu punto de vista profesional? Claro, bueno, como he comentado, esta película es conocida por sus efectos visuales sorprendentes. Y como señaló un gran historiador, muchas de las imágenes más perturbables del régimen nazi y de su líder proceden de la película de Riefenstahl. Podemos decir con seguridad que la película se ha utilizado como referencia en varias ocasiones, pero tengo que destacar que en una ocasión en especial utilizaron varios extractos de la película para el documental Maidcraft de Erwin Leister, producido en Suecia en la década de los 60. Sí, recuerdo que demandé sin éxito a la productora sueca Minerva Film por violación de los derechos del autor. Recibí 40.000 marcos en compensación, si no recuerdo mal, por parte de las distribuidoras alemanas y austriacas de la película. Efectivamente. Además, la sátira clásica de Charles Chaplin, el gran dictador que todos conocemos, está inspirada en una buena medida por el triunfo de la voluntad. Esta película ha sido estudiada por numerosos artistas y directores de cine contemporáneos, tales como Peter Jackson, George Lucas, Ridley Scott, entre todos ellos. Sí, sí. Volviendo a ti, Lenny, cuando te dijiste has creado un monstruo, ¿qué piensas? Bueno, tengo que confesar que tardé. Y no fue hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la rápida intensificación de la violencia bajo el régimen nazi que me replanteé todo, incluso mi carrera. Recuerdo que en los primeros días de la campaña polaca presencié un pequeño incidente. Mientras acompañaba a las tropas alemanas cerca de Konski, presencié la ejecución de los ciudadanos polacos. Fueron fusilados como represalia por un ataque parciano contra las tropas alemanas. Ese mismo día yo dejé la filmación para pedirle personalmente a Hitler que no permitiera tal violencia arbitraria y sin sentido. El incidente pues sembró una pequeña duda en mi mente, pero eso no me impidió filmar el desfile triunfante de Hitler en Varsovia, unas pocas semanas después, ya que yo tenía que crear arte. Eso iba a decir. Usted afirma haber vivido varias atrocidades, pero semanas después está otra vez al lado de Hitler grabando una peli. ¿Cuándo decide alejarse del régimen nazi? Decidí alejarme del régimen nazi después de la guerra. Intenté separarme de la naturaleza criminal del régimen y sugerí varias veces que mi deber, pues, y como sigo sugiriendo, que mi deber era mi oficio. Mi deber es hacer películas sin ninguna ideología política y no estar al servicio de las autoridades nazis que habían encargado mis películas. Por último, tengo que decir que en los años de la posguerra fui objeto de 4 procedimientos de senazificación, aunque finalmente me declararon una simpatizante nazi, a pesar de que nunca fui miembro del partido nazi.
Debido a esto, pues encontré difícil superar mi asociación con las películas de propaganda que había hecho durante la primera etapa de los nazis y enfrenté dificultades para recuperar mi posición en la comunidad del cine alemán. Mi experiencia fue distinta, como por ejemplo la de mi compañero Beit Harlan, que había dirigido trabajos de propaganda nazi seminales y tales como Jules Schuss o Goldberg, pero él había vuelto a una carrera de cine floreciente en los años 50, lo cual yo no pude. Por esta razón yo me volqué en la fotografía y publiqué en los años 70 un volumen ilustrado sobre la primitiva tribu de los Nuba de Sudán. En mis 70 desarrollé un interés nuevo en la cinematografía submarina. Bueno, no todo va a ser malo, porque también hemos de reconocer que gracias a ti, Lenny, se desarrolló una nueva estética e introdujo técnicas de cine innovadoras. Bueno, muchas gracias por tu palabra. Yo intenté ser lo más creativa posible. Me inspiré en directores con los que ya había trabajado anteriormente y bueno, le tuve que añadir mi toque personal, claro está. Una última pregunta, Lenny. ¿Es verdad que eras la amante de Hitler? A ver, yo nunca fui la amante de Hitler. Otra cosa fue que... Bueno, da igual. Eh, Ya, bueno, ahora volvamos nuestra atención a nuestro otro invitado, Reinhold. Tu caso es muy curioso porque a pesar de que eres judío, pudiste seguir haciendo cine en el régimen nazi. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, tengo que admitir que mis obras fueron muy populares en Alemania y el régimen nazi me otorgó hasta un título de Ehrenreiter y se me permitió, gracias al título, seguir dirigiendo y actuando. Todo el mundo sabe que para el nazismo un judío era cualquier persona que tuviera un pariente judío o cualquiera que hubiera pasado un proceso de conversión al judaísmo. Además, tengo que añadir que empezaron a surgir interferencias gubernamentales con mis proyectos y me vi obligado a interrumpir mi carrera de actor en 2 ocasiones. Primero, fue por órdenes del Kaiser Guillermo II y del mismísimo Adolf Hitler después. Así que tuve que irme de Alemania en 1937. Como has dicho ahora mismo, tuviste que irte de Alemania, ¿no? ¿A dónde fuiste? Bueno, como ya he dicho, tuve que irme de Alemania en 1937 y tuve que viajar a los Estados Unidos. Allí inicié mi carrera americana en Hollywood en 1937 y firmé la compañía MGM. Conseguí dirigir algunas películas, también seguí actuando en otras películas. También viajé en 1945 a Nueva York para hacer un debut en Broadway, aunque tengo que admitir que el público ya me conocía tras haber dirigido y actuado en Fortunes Fool, con el actor suizo-alemán Emil Jannings. También actué en Broadway, pero sin lugar a dudas, mi actuación más memorable fue como el Dr. Anderson, un científico en la película Notorious. ¿Pero conseguiste convertirte en un ciudadano americano? Sí, conseguí convertirme en un ciudadano americano en 1943, pero en 1949 regresé a Alemania. Normal. ¿Y es cierto que describió al Kaiser y a Hitler como unas personas de autoridad reconocida y del peor gusto dramático posible? Bueno, tengo que admitir que no me arrepiento de haber dicho eso. Tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo Hitler se dedicó a perseguir al pueblo judío en Alemania. Este periodo fue devastador tanto para mí como para todos los alemanes y judíos. Tampoco podemos olvidar cómo en el arte, la literatura, es decir, en todas las artes, se vio influenciada por los eventos catastróficos durante este periodo de tiempo, y esto se puede apreciar en las obras que se realizan. En estas obras se reflejaban el dolor, horror, la injusticia, tristeza, desesperación que viven las personas. Uno de los muchos ejemplos que se puede encontrar en la película Hitler's Gang. Esta película la dirigió Jon Favreau, que cuenta la llegada de Hitler al poder y cómo pasó de ser un pequeño político a aventurero al dictador de Alemania que todo el mundo puede llegar a conocer. ¿Y tuviste un papel en esta película? Sí, así es. Yo hice del general Erich Ludendorff. Bueno, ya hemos hablado con Lenny y Reinhold. Ahora vayamos con la profesional Jocelyn.
¿Qué nos puedes decir del famoso documental de Theresienstadt, realizado por Kurt Gerson y Karen Paseny? Por cierto, para quien no lo sepa, no hemos podido tener aquí hoy a Kurt Gerson por un virus que lo tiene enfermo, pero manda un saludo a todas las personas que nos están viendo hoy. Ahora le dejamos la palabra a Jocelyn. Muchas gracias, Bea. Der Eisenstein fue una propaganda nazi que, curiosamente, fue realizado por un judío que acabaría en una cámara de gas. Triste destino de alguien que fue usado para hacer la propaganda de Hitler. Pero, como decía, fue una película. Bueno, un falso documental más bien, donde todo estuvo guionizado. El comandante del campo, Karl Ramm, estuvo supervisándolo todo junto a Karel Peserny, director de noticiario nazi, para asegurarse de que Kurt Gerson hacía una buena propaganda nazi. Jocelyn, como experta de propaganda que eres, nos gustaría que nos ilustrases sobre todo esto. ¿En qué consistió la propaganda nazi? ¿Por qué esa adoración a Hitler? ¿A qué se debió el odio a los judíos? ¿Cómo consiguió Hitler que todo o casi todo el pueblo alemán se adhiera a su ideología? ¿Por qué el color rojo? Wow, son muchas preguntas de golpe. Podría seguir preguntando, pero creo que sería abusar de tu generosidad. Así que suficiente con esas preguntas. Muy considerada de tu parte. Bueno, a ver, vayamos por parte. Sí, contesta con mejor que te sientas. Gracias. En primer lugar, la propaganda nazi. ¿En qué consistió? El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán ideó una estrategia para influir en la opinión pública. Para ello, hacen el uso ¿de qué? Pues de la propaganda. Fue una propaganda oral, escrita y visual. En la propaganda oral fue el medio por excelencia del partido nazi. Hitler hará uso de la oratoria para agitar a las masas. Se dará cuenta que se le da bien hablar y además a través de sus discursos iba haciendo cada vez más adeptos. Llegó a decir lo siguiente: usé la palabra por espacio de 30 minutos, comprobando entonces una cosa que sentí instintivamente, pero que jamás había podido conocer con certeza. Sabía hablar. Al cabo de aquellos 30 minutos, el auditorio de la reducida sala se sintió electrizado. El entusiasmo fue tal que, a instancias mías, los concurrentes contribuyeron con 300 marcos por gasto. Así fue como, a través de su discurso, Hitler iba haciendo cada vez más adeptos. ¡Wow! Muy interesante. Síguenos contando. Con mucho gusto. La segunda parte, no menos importante de su propaganda, fue la escrita. La propaganda escrita fue directamente complementaria a la oral. Nadie de aquí desconoce la existencia de Mein Kampf, ese libro escrito por Hitler que llegó a ser considerada la Biblia de los nazis. A través de este libro, Hitler difunde sus ideas a todo tipo de público. Sus discursos no llegaba su libro. Además del libro, usaron eslóganes pegadizos para que todos se sintieran unidos y conectados. El panfleto también fue una arma de propaganda muy utilizada por los nazis. ¿Y cuán eficaz fue la propaganda escrita? Bueno, la propaganda escrita tuvo sus limitaciones. Hitler argumentaba que un impreso de tendencia determinada será leído en la mayoría de los casos únicamente por gente que ya se encuentra entre los adeptos de esa corriente. Quizás por su condición puede un volante o un anuncio contar con las posibilidades de atraer pasajeramente la atención de una persona que piensa de modo diferente. Aquí podemos ver que el partido nazi era consciente de la limitación de este tipo de propaganda, por lo que le dieron mucha más importancia a la propaganda oral. Vale, también has hablado de la propaganda visual. ¿En qué consistía? Pues sí, una buena parte de la propaganda, la verdad es que fue visual. La propaganda visual dinámica abarcaba todo lo que tenía relación con las escenificaciones, como el cine y los desfiles. En 1916, el gobierno alemán prohibió la importación de películas extranjeras. Para suplir esta necesidad, se crea el Deutsche Lichtbehn-Hessenkraft, que produjo documentales propagandísticos durante toda la guerra. Un año más tarde, en 1917, se creó el Bild am Filmen, otro organismo que llevado a cabo en el seno del ejército, cuya misión era la proyección del frente. Después de esto, los grandes capitalistas junto con el ejército crearon el Universum Film AG
integrando a las productoras ya existentes. Y con esto, Alemania cuenta con una herramienta fundamental para la propaganda y son las penurias de la guerra las que justifican el interés de la población por el cine, convertido en un escape de la realidad. El gobierno alemán empezó a prohibir y a censurar todas aquellas películas que no seguían la línea de lo que es el nazismo. Sí. ¿Podemos meter la película de Lenny en la categoría de propaganda visual? Pues sí. En los momentos inmediatamente anteriores a la guerra, la propaganda se hizo imprescindible, ya que era necesario preparar psicológicamente a la población para lo que era la batalla. Así, los noticiarios se sustituyeron a la gran mayoría por películas sobre el ejército alemán. Por otro lado, los documentales se basaban en la creación del líder y del enemigo, algo que repetían continuamente. El ser carismático y salvador, con el que todos querían identificarse, producía una gran relación con el espectador de rango emocional, casi religioso. Un ejemplo claro de esto fue el documental El triunfo de la voluntad, que fue producido en 1935 por nuestra invitada que está hoy aquí, Leni Riefenstahl. Este título hace alusión a la voluntad popular que se funde con la voluntad suprema de Führer, que este sentimiento de unión casi mística entre el pueblo y el líder o el dios en el que se intentaba expresar durante toda la película. Bueno, y una cosa, no es por llevarle la contraria a nadie, pero se decía que Leni Riefenstahl, que comenzó siendo actriz y posteriormente terminó como directora, entabló una relación con Adolf Hitler a través de un meeting. Y fue este quien le ofreció filmar la concentración del partido nazi en el campo Zeppelin en Nuremberg en 1934. Sigamos con las propagandas. Otro elemento de la propaganda visual es el uso de la esvástica, un símbolo que los nazis llevaban con orgullo para reconocerse entre todos ellos y manifestar así su superioridad. Otro símbolo es la mano levantada al frente, que todos conocemos, que fue un movimiento que Hitler ha popularizado y que se ha convertido en una señal de identidad entre todos los nazis. Podemos decir que no dejaron nada al azar, lo tenían todo pensado. Efectivamente, lo pensaban todo. Hablaste también de color rojo, de cómo odiaban a los judíos e incluso de la adoración a Hitler. ¿Cómo de importantes fueron en la propaganda nazi? Fueron elementos muy importantes. Cojamos el color rojo, por ejemplo. El propio Hitler, en su libro, The Wehrmacht, dijo: escogimos como distintivo el color rojo, que era el más atrayente y el que más probabilidades tenía de citar e imitar a nuestros adversarios y era capaz, por consiguiente, de grabar firmemente nuestro recuerdo en el pensamiento y en la memoria de aquello. Durante toda la propaganda nazi, todos los carteles eran en color rojo. Las telas que portaban la esvástica eran también rojas. Fue un color que literalmente representaba el nazismo. Pero, ¿eras considerado nazi si ibas vestido de rojo? A ver, exactamente no. Pero era mejor evitar ese color si no querías que te tomaran por un nazi. Claro. Sigamos. El odio a los judíos, ¿cómo surge y por qué forma parte de esta propaganda? Los judíos fueron el adversario principal de ellos. En esa época, el antisemitismo estaba muy presente. Tanto es así que Adolf Hitler convenció a la población alemana de que la Gran Guerra no se había perdido por la actuación germánica, sino por una puñalada por la espalda de todos los judíos. Además, a estos no les pertenecía la nacionalidad alemana. No eran de raza aria y, por lo tanto, tenían que ser eliminados. Hitler consiguió crear un enemigo que fuera la razón de que les vaya mal a todos los alemanes. Y consiguió que toda la culpa recayera hacia este colectivo, el judío, siendo la lacra social de toda Alemania. O sea, según el partido nazi, fueron la lacra social de toda Alemania. Así es como Hitler les dio al enemigo contra quien luchar a todos los ciudadanos. Sí, y para terminar, ¿qué me dices de la adoración a Hitler? Bueno, la figura de Hitler era adorada tal como la de un mesías que venía a salvar a su pueblo del opresor. Solo que en este caso el mesías no era judío, sino caucásico y que venía a liberar a los suyos de la opresión de los judíos y del resto del mundo. Hitler era considerado un profeta. En las fotos le fotografiaban al lado de los niños. Al estar con los niños se endulzaba su imagen. Era el símbolo de protección hacia lo que era la sociedad germana.
En todos sus discursos había miles de personas presentes para escuchar exactamente lo que tenía que decir. Gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias a todos por compartir todo eso con nosotros. Gracias a ti por la invitación a esta mesa. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias, de verdad me alegra mucho que toda mi investigación de toda mi vida sirva para que otras personas puedan llegar a entender el cómo nos afectó tanto la propaganda cinematográfica del régimen nazi. Encantada. Y aquí terminamos con el primer episodio de La cara C de la historia, la propaganda nazi en el cine. Hasta luego.